Recording in progress. Empezamos a grabar en la plataforma. Continuamos con el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Hoy vamos a estar en el verso 31, básicamente en un solo verso, porque a partir de ahora muchos de los personajes que vamos a hablar aparecen en un solo verso, pero el hecho de que estén en un solo verso no significa que no tengan bastante contenido, bastante enseñanza. El solo hecho de que Dios decidiera mencionarlos en este texto que tiene que ver con la fe es porque hay detrás de la historia de ellos, detrás de la historia de cada personaje, mucho que aprender. Así que estamos en el verso número 31 del capítulo 11 del libro de los Hebreos y vamos a hablar de una mujer en particular, Rahab. Dice así el verso 31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Si usted se va al verso 32, se da cuenta que dice: ¿y qué más digo? Que porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas. Como puede ver, en el verso 32 vamos a ver 5 personajes en un solo verso. Por lo tanto, vamos a estar bastante concentrados a partir de ahora hasta que terminemos en el verso 40 todo el estudio que estamos haciendo alrededor del capítulo 11 del libro de Hebreos y cerraríamos con el capítulo 12. Pero hoy nos vamos a concentrar en esta mujer, Rahab, la ramera. Son muchos aspectos los que vamos a aprender de ella. Y aunque, como les dije hace un rato, hace un momento, aunque solo es un verso el que la menciona en el capítulo 11 de Hebreos, tiene mucha historia detrás. Tenemos que analizar algunos puntos antes de hablar un poquito sobre ella, sobre algunas particularidades históricas, y es que no era israelita, era gentil, que era una mujer ramera, o sea, prostituta. Aparte de eso, que era una mujer prostituta, una mujer ramera que estaba en un pueblo que tenía politeísmo, mucha idolatría. Y vamos a hablar un poquito de las rameras. Sabemos que las rameras son aquellas mujeres que venden su cuerpo para dar favores sexuales a los hombres o incluso a otras mujeres, pero venden su cuerpo a cambio de bienes materiales. En la antigüedad, cuando nosotros analizamos a las rameras, no solo voy a hablar de la antigüedad en los tiempos bíblicos, sino en la antigüedad en diferentes épocas. Por ejemplo, la griega, en la época de los griegos, habían unas mujeres que se llamaban hetairas, así se les conocían. Eran cortesanas era básicamente prostitutas, rameras, que les permitían participar en simposios y tenían mucha influencia en círculos de poder, aun cuando eran prostitutas. La que se consideraba prostituta, así básicamente, como se conoce hoy en día en nuestra época, la que está en los burdeles, la que ofrece servicios sexuales en las calles, por precios muy bajos, venden su cuerpo. Esas no se comparan con las hetairas, porque las hetairas eran apreciadas no solamente por la parte sexual que ofrecían, sino por la capacidad que tenían de mantener una conversación con intelectuales. Eran mujeres que tenían un conocimiento vasto en música, en historia, en danza, sabían leer, cuando en los tiempos antiguos muchas mujeres no sabían leer. Eso se daba en los tiempos de los griegos. En la Edad Media, allá por el tiempo del Renacimiento de Europa, existían los burdeles de manera legal, eran regulados por las autoridades y estas mujeres podían gozar de cierta protección legal, hablando de las prostitutas. Mientras que fuera de estos burdeles ellas eran marginadas, eran perseguidas, eran sancionadas. Al sur de Asia, en los tiempos antiguos, también ellas alcanzaban un refinamiento casi que artístico dentro de lo que hacían.
repito, no solamente su venta de su cuerpo para favores sexuales, sino que estas mujeres recibían educaciones muy esmeradas, estoy hablando en Asia, y podían influir no solamente en la parte social, cultural de los que la estaban contratando, sino que también participaban en aspectos de política. Cuando hablamos de rameras en la Biblia, las dos más famosas que podríamos mencionar serían Rahab y Dalila. Estas dos, Rahab y Dalila, son ejemplos muy interesantes. Se debe de analizar en el contexto en que ellas estaban, ¿verdad? Sus roles son bastante complejos dentro de la narrativa bíblica. Ejemplo, para hablar de Dalila, que la podemos encontrar allá en Jueces en el capítulo 16. Si bien es cierto que ella no se menciona como prostituta porque no se ve una mención como tal, pero se aprecia que ella a través de favores sexuales engaña y trata de sacar información a Sansón, y por esa información que está sacando ella, dando sus favores, lo traiciona y lo entrega a los filisteos por cambio de dinero. Entonces eso la mete como dentro del rango de la prostitución, o sea, la mete como una ramera. Me estoy refiriendo a Dalila. Dalila, usted la puede, como le digo, ver en el libro de Jueces en el capítulo 16. Rahab, por el contrario, no se presenta como una figura de prostitución, aunque la está mencionando en este verso como Rahab la ramera. Ella aparece más que todo en un entorno de fe, de redención, mientras que Dalila es recordada en un entorno de traición. Son como las dos caras, aún siendo las dos personas que hacían favores sexuales, favores hacia los hombres con el fin de obtener algún tipo de beneficio político, de aceptación social. Bueno, en Josué, en el capítulo 2 y en el capítulo 6 vamos a hablar acerca de esta mujer, que el Señor pone dentro del libro de los Hebreos con esa categoría que pone a los demás. Ahí la vamos a conocer como una mujer cananea no israelita que vivía en Jericó, una ciudad que iba a ser invadida por los israelitas en ese momento, que estaban siendo dirigidos por Josué. Cuando ellos ya están a punto de invadir Canaán, iniciando por la parte de Jericó, entonces se mandan unos espías. Y ahí es donde se describe ella inicialmente como una mujer ramera, como una mujer prostituta. Aunque se está resaltando la fe, básicamente, y la redención, ella juega un papel muy importante, muy crucial en la historia de la salvación. Me refiero en lo que es la figura de ella para enseñar de salvación en la entrada de Israel a Jericó. Ella, Rahab, menciona dentro de su personalidad, o se menciona como una mujer valiente, como una mujer astuta, cuando esconde a los espías que están llegando a inspeccionar Jericó. Aún a pesar del riesgo que ella estaba corriendo, ¿verdad? De ser acusada de traición, pero logramos ver que hombres importantes la conocían a ella, por eso expliqué cómo funcionan en algunos contextos culturales, en algunos países o en ciertos tiempos de la historia, cómo funcionan estas mujeres prostitutas que influían incluso en la política, y ahí vamos a ver en el texto, porque lo vamos a leer, el desarrollo del texto de ella en el libro de Jueces en el capítulo 2 y en el capítulo 6 del libro de Josué. Perdón, Jueces no, en el libro de Josué. Ella también se menciona en lo que es aspectos de fe, porque se destaca que Rahab tiene una fe hacia el Dios de Israel, a pesar de ser cananea, a pesar de no haber estado nunca formada dentro de la fe de los israelitas, pero ella entiende de Dios y entiende la soberanía de Dios. Y eso lo entiende basándose en las historias que habían escuchado en Israel. Ella lo entiende basado en las historias que habían escuchado de Israel en Jericó. De la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, ellos habían escuchado todas las victorias que Dios le había dado a los israelitas. Ella testifica del Señor. Ella testifica
y enseña de que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo vamos a leer en Josué capítulo 2. Así que muestra una fe notable hacia Dios, sin ser israelita, ¿verdad? Sobre el pueblo y la cultura de ella, ya lo dije, era una mujer cananea y vivía en una sociedad politeísta, o sea que adoraban a muchos dioses. Aquí no iba a ser un problema en realidad si Dios se sumaba a Jericó, porque un Dios más, un Dios menos a ellos no les hacía más, o sea, menos. El asunto es que había que erradicar, había que desarraigar todos los dioses para que se reconociera al único y soberano y santo Dios. Estas ciudades, como Jericó, eran ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad que es una organización política independiente, es un estado que funciona por sí solo. Así que no solamente iban a tener problemas a la hora de ser invadidos, de tener que aceptar a Dios como único, sino que su independencia se iba a perder. Se iba a perder por razones de que Israel iba a conquistar esa tierra, ¿verdad? La cultura de ellos pues era muy diversa, era muy rica, dentro de su religión lo mencioné que era politeísta y tenía prácticas sumamente abominables porque tenían la práctica del sacrificio infantil. Rahab juega un papel muy importante, crucial en esta conquista de Israel hacia Jericó, o de los israelitas cuando ayuda a los espías. No solamente porque ayuda a los espías y se asegura ella para sí misma una protección, sino que se asegura una protección para su familia. Así que aquí podemos ver un acto de lealtad de ella, no solamente hacia sí misma, sino hacia su familia buscando protegerla. Por eso es que Rahab tiene una connotación tan importante dentro del relato bíblico, donde marca un punto de inflexión, donde no hay un para atrás ni para adelante. Cuando nosotros nos vamos, déjeme buscar aquí a Mateo capítulo 3, antes de seguir hablando de Rahab, me gustaría leer en Mateo capítulo 1, perdón. Deseo que leamos algo para que se los iba a mencionar, pero deseo que lo leamos para que no sea más rico en sabiduría, para que veamos cómo Dios le da relevancia a algunas mujeres en la Biblia. Mujeres que en otras circunstancias los hombres ni siquiera las hubieran mencionado. Cuando el Señor empieza a hablar de la genealogía de Jesús, de donde proviene Jesús, en su ascendencia genealógica, empieza en el verso 1 hablando de Abraham. Pero cuando llega al verso 5 del capítulo 1 de Mateo, dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, y de Boz engendró a Ruth, y Obed a Isaí. Aquí está mencionando ella a dos mujeres, está mencionando Dios a dos mujeres dentro de la genealogía de Jesús, como lo es Ruth, que era una moabita, no era israelita tampoco, y menciona a Rahab, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver nosotros cómo son mencionadas estas dos mujeres, y más adelante menciona a la mujer de Urías dentro del contexto histórico por su relación con David. No menciona a Betsabé con el nombre, pero la menciona como la mujer de Urías, también que era una mujer no israelita, gentil, y Dios la menciona a ella dentro de un contexto de protección, haciéndole ver a la población, haciéndole ver a nosotros los creyentes el error, el pecado de David, y más bien salvaguardando a Betsabé como tal. ¿Por qué hace Dios eso con estas mujeres? Bueno, es parte de lo que vamos a aprender hoy en la esencia de la fe, y lo vamos a ver con Rahab, la ramera. Dentro de este papel, como le dije, ella aparece en esta genealogía de Jesús, resaltando la importancia de ella en la línea genealógica y la gracia de Dios al incluirla a ella como gentil dentro del linaje del Mesías. Y esto es importantísimo,
porque estamos hablando que no solo está incluyendo a una mujer dentro de la genealogía, cosa que no harían los judíos como tal, ellos solo mencionaban a hombres, sino que aparte de incluir a una mujer, es una mujer gentil la que está incluyendo. Bueno, la importancia de Rahab ya sabemos entonces que es un ejemplo dentro de la historia de la fe, dentro de la esencia de la fe, donde también en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 25, ella es citada como ejemplo dentro de las acciones, cuando se habla de las obras, ella es mencionada como un ejemplo de obras, como un ejemplo de hacer lo correcto. Por eso es que ella es destacada dentro de la redención. Ok, una vez que expliqué todo esto, me gustaría que me acompañen a Josué capítulo 2, a partir del verso 1, y vamos a empezar a leer el contexto de esta mujer. Recuerde que leímos en el capítulo 11, en el verso 31, la mención de ella muy corta, muy corta. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Después de haber explicado todo el contexto histórico, la importancia de la mención de ella, entonces nos vamos a ir a la historia bíblica que toma Santiago y que toma el escritor de Hebreos para poder verla a ella como una parte tan importante, como una parte tan como un pilar, voy a decirlo así, como un pilar dentro de la historia del relato del libro de los Hebreos. Josué capítulo 2, en el verso 1, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Aquí está el texto por el cual en el libro de Hebreos ella es mencionada. Entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. No voy a explicar más de la ramera en tiempos antiguos, no voy a explicar más del contexto cultural, histórico y político en que ella se estaba moviendo. Creo que fui bastante claro. Así que continuamos con la lectura en el verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó. Ve la importancia, mis hermanos, de que estamos hablando que podía tener una mujer de este oficio en esos tiempos. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: sacad a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde están. Prestémosle atención a esto. Es verdad que 2 hombres vinieron a mí y no supe dónde están. Aquí ella acepta que ellos entraron y miente diciendo que no sabe dónde están. Hay un juego doble dentro de lo que está haciendo ella, y cualquiera podría venir y acusarle de decir: es que es una gran mentirosa, es que qué barbaridad, debería respetar al Señor. No. Esto nosotros tenemos que tener presente el contexto en que se están dando las cosas. Ella no sabía de Dios antes de esto, solo a los relatos que se le habían dado, no tenía esa intimidad para con Dios. No conoce de mandamientos, no conoce esa es la forma en que ella considera que puede defenderse, esa es la forma en que ella considera que puede actuar bien, en ignorancia, ¿sí? Está haciendo algo que no es correcto cuando ella dice: no supe. Y por supuesto que está haciendo algo incorrecto porque está mintiendo. Pero a veces nosotros venimos y hacemos un juicio contra personas que recién están comenzando en la fe y los acusamos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros conocimientos. Entonces, si alguien viene y es inmaduro en la fe, está comenzando y tal vez resuelve de una manera equivocada, entonces nosotros somos duros con ellos. Somos duros con estas personas cuando nosotros mismos nos equivocamos, teniendo años de estar siendo formados, teniendo años de conocer la palabra de Dios, y llega alguien por primera vez a la iglesia, por primera vez escucha una predicación, el Señor viene y lo atrae hacia él, el Señor viene y lo salva o la salva, y nosotros esperamos que a los 15 días, a los 22 días,
o a los pocos meses esté actuando con una madurez espiritual que ni nosotros mismos tenemos. Y esa es la tendencia que tenemos los seres humanos. Nosotros queremos exigirle a los demás lo que Dios no les está exigiendo. Bueno, esto lo hago mención nada más como para poder ver que Rahab está apenas dando los primeros pasos, está apenas picando el cascaroncito de la fe. Ella está escondiendo a estos hombres, y ahora vamos a ver la razón por la cual los está escondiendo, que es la idea de esta noche, de poder que conversemos alrededor del tema de ella, que podamos enriquecernos. Y dentro de esto, ella viene y miente. Y cuando se iba a cerrar la puerta, verso 5, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa para que los alcancéis. Bueno, aquí continúa ella mintiendo para protegerlos. No defendemos la mentira, no se defiende la mentira. Estoy hablando que ella estaba haciéndolo en un contexto de inmadurez, de fe, apenas cuando está iniciando en su experiencia. Verso 6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Aquí vemos que, como les vengo diciendo, ella estaba mintiendo. Ella sí sabía dónde estaban porque ella misma los había escondido. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán, o sea, las personas que vinieron a perseguirlos, ella los desvió, cogieron por otro lado hasta los vados. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Ok, empecemos a analizar la mente de Rahab en todo lo que está sucediendo. Escuche lo que dice ella. Sé que Jehová ha dado la tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Qué interesante, mis hermanos. Ella es la primera vez que ve a esta gente, no había tenido experiencia con ellos, es la primera vez que ella puede intercambiar palabras con ellos. No llegó a alguien a predicarle antes, no llegó a alguien a anunciarle el evangelio antes, pero ella anticipa, por lo que han escuchado que ha pasado, que están en un grave peligro. Y usted analiza que están en un grave peligro porque sus palabras dicen, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Usted analice esto, por favor, junto conmigo. ¿Qué tiene ella de importante en esta declaración? Cuando a los espías los van a mandar, cuando Moisés va a mandar a los espías, habían unos hombres que tenían miedo, que decían, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra? ¿Cómo vamos a atacarla? Nos vamos a encontrar hay gente gigante. Ahí empezaron a dudar de que Dios les había dado la tierra. Empezaron a dudar de las promesas de Dios, aun cuando los había sacado de Egipto, aun cuando habían visto las plagas dominar y hacer arrodillarse al faraón, aun cuando habían visto la protección en todo el desierto hasta este momento, ¿verdad? Donde ellos pasaron por esos 40 años por el desierto, vieron cómo Dios actúa en todo momento. Tenían miedo de entrar porque tenían miedo de perder la batalla contra estas personas de la tierra prometida, iniciando por la ciudad de Jericó. Pero Rahab, al contrario de ellos, sin haber recibido información como ellos, sin haber visto las experiencias que ellos tuvieron, sin haber sido rescatada por Dios en ningún momento, ella dice de una manera tajante, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Tenía más confianza ella en lo que Dios ha prometido que ellos, que los israelitas. Y no solo eso, sino que ella reconoce la obra del Espíritu Santo sin saber del Espíritu Santo. Ella reconoce cómo el Espíritu Santo trabaja en ellos sin conocer al Espíritu Santo. Me refiero en cuanto a lo que pone en el corazón de ellos, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Eso es la manifestación de lo que hace el Señor en las personas para que vayan conociendo de su propósito. Ella lo tenía claro. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de nosotros. Ya han desmayado significa ya
ya se rindieron, ya esa batalla ustedes la tienen ganada. Los mismos espías que habían entrado, los 10 espías que habían reconocido la tierra anteriormente, antes de entrar, estos mismos espías tenían temor, mientras que Rahab, una vez que ellos entran a conquistar, ella estaba clara, el pueblo estaba claro y ella más clara que ellos. Y escuchen lo que dice en el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Ella viene y anticipa todo el mensaje que trae delante de ellos el poder de Dios operando en el desierto. El verso 11 dice, oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios, escuche esta declaración de ella después de lo que les acabo de explicar. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, mis hermanos y mis hermanas. A veces nosotros tenemos un grave problema. Y cuando digo un grave problema, es un gravísimo problema. Porque nosotros creemos que porque una persona diga, acepto a Cristo, que entre en mi corazón, porque una persona diga, soy cristiano, porque una persona predique, porque una persona esté en un púlpito, porque alguien esté en la alabanza, porque alguien sirva al Señor, decimos nosotros claramente, este es un siervo, este es una guerrera, este es un guerrero de Dios, y porque está dentro de el ambiente cristiano, entonces nosotros lo consideramos cristiano. Y muchas veces las personas que están desde los púlpitos, no olviden cerrar los micrófonos, ¿verdad? Para no tener que cerrarlos yo. A ver, alguien tiene el microfonito abierto. Y si no, nada más que lo cierren. Nosotros creemos que porque estamos dentro de 4 paredes de una iglesia, porque estamos discipulándonos, entonces todos los que se están discipulando y todos los que están dentro de esas paredes de la iglesia y todos los que están cantando y todos los que predican son cristianos y cristianos de fe madura. Y a veces vemos personas que ni siquiera se congregan, personas tal vez que se van a su trabajo, regresan, tal vez no se discipulan, y se comportan con más fe, con más certeza de lo que es Dios, que los que se dicen cristianos. Eso es lo que está pasando acá. Esta mujer está dando una declaración tan poderosa que debería de venir de la boca de los profetas, que debería de venir de la boca de los que estaban entrando ahí, que debería de venir de la boca de los mismos espías que se habían mandado anteriormente a examinar la tierra. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración, para mí como teólogo, como maestro, esta declaración es la que la puso a ella en la lista de los personajes que están en el capítulo 11 de la fe. Esta declaración. Todo un contexto histórico, por supuesto, toda una confianza, toda la entrega de ayudar, toda la entrega de favorecer todo eso. Pero esta declaración es un reconocimiento de quién es Dios. Una vez que ella reconoce quién es Dios, que Dios dice, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, o sea, Él es el que tiene el poder, Él es el soberano. Aquí hay una declaración de soberanía tan increíblemente poderosa que ella concluye después de esto. Os ruego pues que ahora me juréis por Jehová, porque ella sabía que si le juraban por Jehová, ella iba a estar protegida. Si ellos solamente hacían un juramento por ellos mismos, ella no estaba confiando en los hombres. Ella está confiando en que por Jehová ellos van a cumplir con su palabra. Pues os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
ella está honrando a su padre y a su madre. Ella está defendiendo a su familia. Ella no está pensando solo en ella. Ella no solamente está actuando en fe, no solo está reconociendo la soberanía de Dios, no solamente está reconociendo el testimonio de Dios, no solo está reconociendo todo lo que viene desde que salieron de Egipto, por mucho más y por encima de muchos de los que están dentro del pueblo de Israel, sino que aparte de todo eso, aparte de todo ese reconocimiento, ella sabe y deposita su confianza en que Dios la puede salvar a ella y a su familia. Entonces está actuando como intercesora. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. En el verso 15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás un cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia y de tu padre. Yo no quiero quedarme concentrado aquí en este texto, en estos 3 versos, porque estos versos son 100% salvíficos. El cordón de grana, o sea, el cordón rojo, representa básicamente como en el arca, la ventana para ver la salvación, como cuando los israelitas se levantó la serpiente de bronce para que pudieran ver la salvación. El cordón de grana representa el centro del mensaje que dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, que hay que poner, verso 2, perdón, puesto los ojos en Cristo, que es autor y consumador de la fe. Ese es el cordón de grana, representa eso. Entonces hay un mensaje salvífico aquí con mucha figura salvífica, como que esperen 3 días. Eso evoca al tiempo que el Señor Jesucristo va a estar en el sepulcro. Todo eso es un mensaje salvífico, pero no me voy a quedar ahí porque estamos concentrados en esta mujer, hablar de esta mujer. El verso 19 dice de Josué capítulo 2: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Básicamente es como una copia de lo que pasó en la salida del Éxodo, que tenían que estar dentro de la casa, estar el dindel y los postes cubiertos de sangre, que representaban la salvación y la protección del Señor, que no pueden salir de ahí. Es una figura muy similar a esta. Mas cualquiera que se estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió, se fueron y ella ató el cordón de grana en la ventana. Después nos vamos al verso 22, dice: y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que les perseguían, y los que los persiguieron buscaban por otro camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres y descendieron al monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Quién les dijo eso? Eso no salió de ellos. Eso no es idea de ellos. Están repitiendo las palabras que le dijo Rahab a ellos. Ahora nos vamos al capítulo 6 de Josué. El verso 17 dice así: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente escuche, anatema es maldita, una vez que atacan será maldita. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahí se está cumpliendo la promesa y el pacto que ellos hicieron con ella. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna
cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, todo tiene que ser destruido y la única que va a sobrevivir a esta, la única que vamos a permitir que salga de esa ciudad es a Rahab y su familia. Las personas, no las cosas. Así que aquí es donde termina la historia. Podemos leer todavía el verso 18 del capítulo 6 para adelante, donde continúan hablando de lo que ellos van a hacer para conquistar Jericó y después estaríamos estudiando a Gedeón. Pero devolviéndonos de nuevo al verso que estamos estudiando hoy, déjeme buscarlo un segundo, por favor. Al verso que estamos estudiando hoy, que es el verso 31 del capítulo 11. Vuelvo a leerlo con todo lo que hemos explicado, con todo lo que hemos escuchado, vuelvo a leerlo. Por la fe, esta palabra por la fe es la que hemos venido poniéndole mucho énfasis durante todos nuestros estudios. Por la fe. Si bien es cierto que Rahab la ramera está escuchando todo el testimonio del Señor, si bien es cierto que Rahab la ramera está solidarizándose con los espías, ella sabe que todo ha sido entregado al Señor y hace una declaración de soberanía de Dios, de quién es Dios, mucho más allá de lo que los mismos espías anteriores habían considerado, los 10 espías que hicieron lo incorrecto. Incluso por encima de ellos, ella está haciendo una declaración de fe, de obediencia, está haciendo una declaración de esperanza, de seguridad, de confianza. Si bien es cierto que ella lo está haciendo, mis hermanos, rescatemos todo lo que hemos venido haciendo en cuanto a hablar de la fe, no solamente como el don que Dios pone en nuestros corazones, el fruto del Espíritu que Dios pone en nuestros corazones, sino la persona que genera la fe, porque por eso es que esto lo conectamos al capítulo 12 del libro de Hebreos. No tenemos que desconectarnos, y cada hombre y mujer que vamos a estudiar no tenemos que desconectarnos, porque aquí es donde el Señor dice: por tanto nosotros también, estoy en Hebreos capítulo 12 verso 1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, viendo todos esos testigos, ahí está incluyendo a esta mujer, a Rahab la ramera, la está ubicando como uno de los testigos. Dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos es de la misma manera que ella se despojó, que ella se rindió, que ella renunció que a su propio pueblo, renunció a sí misma, renunció incluso arriesgando su propia vida, confiando en que Dios la iba a proteger. Ella hace esa renuncia, dice, por esa razón no perece, porque ella está quitando su vida anterior para hacer un cambio, un punto de inflexión, donde no hay un para atrás, donde aquí es hacia adelante, a tal punto, mis hermanos y mis hermanas, a tal punto que esta mujer es mencionada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, a ese punto. ¿Por qué? A ver si con lo que acabo de explicar, con lo que hemos estudiado, podemos darle contenido, podemos entender mucho mejor este verso número 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿Rahab sabía que iba a venir Jesús? No, no lo sabía. Pero fue guiada a poner un cordón rojo, que es la figura de Jesucristo, y en una ventana, lo mismo que pasó en el arca. Porque todo evoca, todos son figuras de Jesucristo. El Señor Jesucristo está desde el primer verso de la Biblia hasta el último. Las personas muchas veces no lo saben. Las personas muchas veces en una fe inmadura confían sin saber hacia dónde van. Y eso es lo que ella está haciendo. Ella está confiando sin saber hacia dónde va. Ella no lo está entendiendo, pero ella está confiando en que Dios le va a traer paz. Y esa paz ella la está atesorando. Promete sin ningún temor a que la descubran y la maten. O sea, eso nos conecta a Abraham cuando dice que Abraham salió sin saber a dónde iba.
Aún en su fe inmadura cometió errores. Abraham también mintió. Rahab está mintiendo. Aún en su fe inmadura, Abraham hizo cosas incorrectas hasta que llegó al capítulo 22 y entonces él se convierte ya literalmente en el testimonio de Dios, un Dios que es atemporal, no es condicionado por la fe, no es condicionado por el tiempo, no es condicionado como nosotros por las circunstancias, sino que Dios ve todo como una obra terminada. Entonces, de esa misma manera a Rahab le está pasando lo mismo. Pero a mí me impresiona mucho, porque es verdaderamente impresionante, que Dios la ponga a ella dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. No es israelita, es gentil, es mujer y es prostituta. Y no que sea mujer sea malo, no, jamás. Es porque para los israelitas el ser mujer no valía. Para los israelitas de la época, en los tiempos antiguos, la mujer era solamente instrumento de procreación. Pero para Dios no. Para Dios esta mujer tiene relevancia, tiene importancia por una sola razón. Y si usted me pregunta, pastor, ¿por qué razón Dios la ve como la ve? Porque no tiene nada que dar. Porque no tiene nada que ofrecer. Porque lo único que tiene ella en ese momento son todas las circunstancias para ser asesinada, despreciada, desechada. Y Dios dice que cuando Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, entonces Él no nos destruye porque su compasión opera hacia nosotros. Cuando nosotros trabajamos en nuestra forma de actuar de una manera diferente a la que usualmente hacemos, que vemos a los demás como menos y nosotros somos los máximos. Nosotros somos los mejores cristianos, nosotros cantamos las mejores canciones, nosotros utilizamos los mejores versículos, nosotros nos tiramos para arriba y para arriba y para arriba, y ahí es donde nosotros estamos en problemas. Porque entonces nosotros tenemos una actitud farisaica, donde creemos que por lo que sabemos, que por lo que hemos aprendido, que por lo que ha pasado en nuestras vidas, nosotros somos mejores que los demás. Y ella se dio cuenta de que ya no era nada y que lo que necesitaba era el favor de estas personas para que la protegieran. Pero aún en medio de lo que ella está diciendo, ya no está confiando en estos hombres, porque son hombres. Sino le dice, júrenme por Jehová. Porque ella sabía que en ese juramento ella iba a estar protegida, porque está confiando en Dios, está confiando en Jehová, que es el creador y es el dueño de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Esa es Rahab, eso es lo que estamos hablando de ella, eso es lo que hemos aprendido.